Hola, muy buenas noches. Somos de la Universidad Andina del Cusco. Estamos llevando el doctorado en Ciencias de la Educación en esta universidad y hemos llevado el curso de Ética en la Educación. Quien ha estado a cargo de llevar este curso, de enseñarnos este curso, ha sido el doctor César Liv Licham, y yo soy Lucy Bañón Ramos, quien les va a hablar de este curso y del aprendido y compartido con el doctor César Liv Licham. Para una breve introducción, quiero hablar un poco del doctor César, quien es médico cirujano, es nefrólogo, es también magíster en medicina, doctor en medicina, también es magíster en administración de la salud. Él es egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el doctor César es un investigador acerca del desarrollo de recursos humanos, educación en gestión universitaria, administración, planificación y políticas de la salud, promoción de la salud, realidad sanitaria nacional e historia de la salud. Hemos compartido en forma interesante acerca de la educación y la ética en la educación. Voy a compartir un poco de lo que él nos ha transmitido en este tiempo de trabajo. Bueno, según el doctor César Liv Licham, la ética es parte de la filosofía. La ética comprende las reflexiones sobre cuestiones morales. Es como un andamiaje, y este andamiaje llega a ser una vida racional, es decir, nos conlleva a una vida racional. ¿Qué es lo racional entonces? Cuando los humanos nos relacionamos con las cosas, hacemos uso de la razón. Lo racional es utilizar la lógica. Y dentro de la lógica utilizamos argumentos válidos para defender algo, para sustentar algo. El doctor César nos invita a leer La crítica a la razón pura de Manuel Kant, como también yo les invito a que podamos investigar más acerca de esto leyendo este libro. Continuando, podemos hablar de los intereses comunes del ser. Entre los intereses comunes del ser hay tres cosas muy elementales: lo bueno, lo bello y la verdad. El ser humano se inclina siempre por lo positivo, que es lo bueno en su vida para su progreso, para su mejoría. Lo bello busca la belleza, busca la armonía. El ser humano se relaciona con lo bueno, pero que también hay armonía en su vida. Y la verdad, que es la parte más importante del ser humano, porque se conecta con la realidad. El doctor César nos ha hablado de niveles en la sociedad. Dentro de los niveles en la sociedad, coloca al individuo, coloca a la sociedad misma y coloca a la especie. Dentro de la especie están los humanos. ¿Cuándo una sociedad es compleja? Podemos hablar de muchas cosas complejas dentro de la sociedad o cuando una sociedad se hace muy compleja. Por ejemplo, cuando empieza la moda o cuando nace la moda de algo, el grupo social cambia de actitud, de forma de ver la vida. También conlleva tal vez a un progreso, pero en este caso se está complejizando la sociedad. La política misma, que tiene sus tratamientos complejos, por así decirlo, hace que la sociedad se haga compleja. En este caso, por ejemplo, los migrantes venezolanos, que conllevan a un crecimiento poblacional, a una necesidad de trabajo, a una necesidad de atenciones y a una competencia continua. Esto, por ejemplo, hace que la sociedad sea compleja. Dentro de la clasificación de los saberes, de lo cual hemos hablado con el doctor César Liv Licham, el doctor hace referencia a lo que plantea Aristóteles.
Aristóteles plantea las 3 dimensiones principales de la existencia humana. Estas 3 dimensiones se basan en el saber productivo, se basa en el saber práctico y en el saber teórico. El saber productivo habla de la fabricación de las cosas útiles. El saber práctico habla de la acción libre que tiene el ser humano, de la potestad electiva que tiene el ser humano. Pero esta potestad debe ir a la elección de lo bueno o de la buena acción. El saber teórico, en cambio, es el modo de ser de las cosas mismas. Y para ampliar un poco más de esta información, podemos relacionar estos 3 saberes de la siguiente manera. Por ejemplo, las ciencias productivas exigen la satisfacción de ciertas necesidades elementales, de ciertas necesidades primarias para mantener la vida. Estas necesidades primarias para mantener la vida demandan una actividad productiva. Por eso nos habla de un primer saber que es las ciencias productivas. Esto se relaciona con un saber práctico. En este caso ya no atendemos una necesidad primaria, una necesidad elemental, sino más bien lo práctico se relaciona con la posibilidad de una vida buena. Es decir, que nosotros nos pegamos más a un ejercicio de la libertad. El ser humano hace uso de su libertad en el saber, cuando utiliza el saber práctico. Luego viene la actividad teórica. Dentro de la actividad teórica tiene que ver más con ejercitarse con más propiedad con el conocimiento superior. Y cuando nos relacionamos con el conocimiento superior, hacemos uso de la razón y de la criticidad. La persona que utiliza la razón y es crítico, hace un análisis de un todo. Y cuando hace un análisis de un todo, tiene el camino para llegar a lo correcto. Podemos hablar de la poiesis. La poiesis se relaciona con la productividad o con la creación. El doctor César nos había hablado, ¿cuándo es mejor? Cuando un estudiante crea sus propios conocimientos. Esto es mejor, por ejemplo. Por ejemplo, ahí está haciendo un trabajo poético. El doctor César nos invita a leer, como les invito a ustedes, yo, amigos, a leer la autopoiesis de los seres humanos y máquinas, de Humberto Maturana. Podemos leer más acerca de la poiesis, que es un tema muy interesante. Y bueno, para continuar, ahora hablemos de la moral. ¿Qué tiene que ver la moral y la ética? La moral es la práctica de las normas y valores o las creencias. Las creencias, valores aceptadas en una sociedad. Estas creencias y valores aceptados en una sociedad sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. De eso nos habla la moral. Y la moralidad. La moralidad procede de la ética, de la libertad o del uso de la libertad. Una pregunta que nos haríamos cuando uno practica la moral es ¿qué debemos hacer? Y una pregunta que nos hiciésemos para practicar la ética, ¿por qué lo debemos hacer? Entonces, relacionemos estos conceptos sobre la ética y la moral. La ética y la moral se interrelacionan entre sí, pero la moral está fundamentada en las concepciones y valoraciones establecidas dentro de una sociedad, mientras que la ética supone un estudio más amplio, basado en un análisis teórico, científico y racional. Principalmente racional, con el uso de la libertad para tomar una buena decisión inclinada a lo más correcto. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco más acerca de las teorías éticas o constructos filosóficos?
Llamamos constructos filosóficos porque muchos filósofos como Sócrates, Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, entre otros, dan sus conceptos acerca de la ética y cómo debe ser el tratamiento de la ética con las personas o con el ser humano. Dentro de la filosofía de estos pensadores, los constructos filosóficos, por ejemplo, hablando de ética, que es la reflexión teórica, y la moral, que son las normas para actuar, podemos hablar de éticas materiales y éticas formales. La ética material se resume en que el fin último es el contenido moral. Quiere decir que el contenido moral es un acto positivo que nos conduce a un fin, y los actos negativos nos alejan del fin. En cambio, las éticas formales se resumen en que nos señala qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y tú decides, aquí el uso de la libertad, ¿no? Las éticas formales nos señalan qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Cuando hacemos uso de la libertad, también hacemos uso del pensamiento analítico y de la razón. Pero nuestras decisiones deben ser tomadas, pero dentro de lo más correcto, para no afectar a los demás. Las teorías éticas, nuevamente, hablamos de las teorías materiales que tienen como fin último del ser la felicidad. Entonces, ¿qué hacer para ser feliz? Sería la pregunta. Por ejemplo, practicar hábitos positivos o las virtudes y alejarse de los hábitos negativos, o sea, de los vicios. Cuando hablamos de las éticas formales, hablamos de que el ser humano utiliza su inteligencia. Cuando el ser humano utiliza su inteligencia, hablamos de su voluntad. ¿Cuándo es buena la voluntad entonces? Cuando se respeta el deber. Es decir, se debe elegir la razón dentro de lo que se debe hacer. La razón no nos señala fines o metas, sino cómo debemos decidirnos o qué tipo de decisiones debemos tomar, y que estas decisiones no sean en perjuicio de los demás. Puede ser en beneficio nuestro, pero pensando en los demás, que no tengamos que afectar negativamente a los demás. Podemos hablar del pensamiento analítico y sistémico. El pensamiento analítico es la base del pensamiento racional. Según Descartes, se puede dudar de todo, dice. Pienso, luego existo. Pero deberíamos saber qué cosa existe. Entonces hablamos del método usando la razón. ¿Cuáles son los preceptos del método? Son 4 los preceptos del método, y hablamos en todo caso de la objetividad, de la reducción, de la causalidad y de la exhaustividad. Cuando hablamos de objetividad, todo debe tener plenitud ontológica. Cada cosa con sus propiedades. Esto se relaciona con la reducción. Para entender un todo debemos entender sus partes. Y la causalidad, conocer la causa de algo para entenderlo. Conocer la causa del efecto y viceversa. Y la exhaustividad, debemos conocer sus partes, es decir, profundizar y escarbar en el conocimiento de algo para actuar de mejor manera. La ética desde el pensamiento complejo. Cuando hablamos de la ética desde el pensamiento complejo, podemos hablar de algunas fuentes, en especial 3. Una fuente externa, una fuente interna y una fuente del pasado. Cuando es externa, es cuando la sociedad influye en nosotros. Cuando es interna, el ser humano desde su animalidad ya tiene sentido del deber. Y cuando es del pasado, lo heredado, hablamos de lo heredado genéticamente.
El doctor César nos ha invitado a ver videos y a leer los libros de Fernando Savater. Fernando Savater, en un resumen, habla de la ética y nos dice que la ética es el saber distinguir entre lo bueno y lo malo, aquello que nos conviene y lo que no nos conviene. Cuando nosotros hacemos esta acción de elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos conviene y no nos conviene, hacemos uso de la reflexión, como antes ya lo habíamos dicho. ¿Y qué cosa es la reflexión? La reflexión es la atención y detenimiento para estudiar y comprender algo, y comprenderlo bien. La reflexión es analizar, advertir un asunto para tomar una decisión. Y esta reflexión también se relaciona con el comportamiento. ¿Qué tipo de comportamiento tenemos entonces? Entonces ahí viene la reflexión. Cuando queremos nosotros decir si un comportamiento X hecho en la mañana o en la tarde, o que hayamos tenido en la mañana o en la tarde, o qué sé yo, ayer, es bueno o malo, entonces analizamos y hacemos uso de la reflexión. Entonces, es la manera en que se relaciona la ética o funciona la ética. Hemos hablado de ética y la ciudadanía, según Fernando Savater. ¿Qué dice Savater acerca de la ética y la ciudadanía? La ciudadanía es cuando todos somos responsables de algo. Todos somos responsables de que en la sociedad las cosas vayan bien o las cosas vayan mal, ¿no? Se busca vivir con uniformidad, con equidad, todos por igual. Buscar lo común con los otros, aquello que nos favorece, aquello que nos ayude a crecer, pero juntos. También la ciudadanía es albergar mayor cantidad de diversidad. Dentro de esta diversidad, la diversidad en el mundo, en el Perú, es lógica en una sociedad. Y esta diversidad también nos une en costumbres, nos une en formas de vida, nos une en riqueza y en muchas otras cosas. Entonces, tenemos que albergar mayor cantidad de diversidad, sostiene Fernando Savater. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? El ciudadano, según Savater, se debe reivindicar con su lengua, con su religión y su tradición. Primero, respetar eso, tener como prioridad eso, porque es parte de su ser, su lengua, su religión y su tradición. Debe haber una reflexión individual acerca de su libertad. Es decir, que esta libertad, como antes ya lo había dicho, puede ser usada, sí, pero sin afectar a los demás. Esta libertad debe ser pensando en uno mismo, pero sin hacer un perjuicio a los demás. Y entonces, ¿de qué nos habla la ética? Finalmente, según Savater, eso es hacer juicio sobre nuestra propia actitud. Para terminar, les dejo con algunos textos sugeridos por el doctor César Lin-Chan, quien nos ha sugerido entre los textos que les dejo y muchos más, no los he puesto todos, pero he puesto algunos que nos puede interesar, que te puede interesar a ti como a mí me interesa, para poder ampliar esta información. Agradezco mucho vuestra atención y en especial le agradezco al doctor César Lin-Chan, quien nos ha compartido sus conocimientos en este curso que nos interesa mucho, que es la ética en la educación. Muchas gracias.